bitch, I'm a real big timer. King of the hood, everything wood. Look like a forest in the truck and I'm a pug. Matching sofa set, big open deck. Hardwood flows and everything that connect from the front to the back. Try to top that, 615. En esta primera parte de la práctica comprobaremos el álgebra de Bode. En este caso solo comprobaremos de la regla 9 a la regla 12 como se muestra a continuación. Ahora comprobaremos la regla 9 con una compuerta NOT que nos dice que una A doblemente negada es igual a tener una A normal. Esto lo comprobaremos mediante su tabla de verdad que nos dice que si tenemos un 0 en la entrada obtendremos un 0 en la salida, o sea que el LED no encenderá, solamente encenderá cuando tengamos un 1 en la entrada, lo que ocasionará un 1 en salida y prenderá el LED. Ahora lo comprobaremos. El primer paso es 0, tenemos un 0 en la entrada, por lo tanto el LED no enciende. El segundo paso es colocar un 1. Con esto queda comprobada su tabla de verdad y la regla número 9. Ahora comprobaremos la regla 10 que nos dice que A más la multiplicación de A por B siempre va a ser igual a A. Para esto comprobaremos mediante la tabla de verdad que nos dice que cuando tenemos 0 y 0 en la entrada de A y de B, la salida va a ser 0. En este caso lo comprobamos aquí, donde tenemos 0 en la entrada de B y 0 en la entrada de A. Nos dice que las únicas dos condiciones cuando va a prender es cuando A es 1, es aquí, y cuando B también sea 1, que sería otra condición. Si A se transforma en 0, automáticamente el LED se apaga. Y con esto queda comprobado la regla 10 y su tabla de verdad. Ahora comprobaremos la regla 11 ocupando una compuerta NOT, una compuerta AND y una compuerta OR. Para la regla 10 nos dice que cuando tenemos la sumatoria de A más la multiplicación de A negada por B, esto va a ser lo mismo que tener A más B. Su tabla de verdad nos dice que cuando A y B son 0, tenemos un 0 en la salida. Cuando A es 1 y B es 0, tenemos un 1 en la salida. El mismo caso para A con 0 y B con 1, y A con 1 y B con 1. Entonces el LED no va a encender cuando A y B sean 0. Ahora lo comprobamos prácticamente. Tenemos un 0 en la entrada de B y un 0 en la entrada de A. Entonces, si A cambia a 1, el LED prende. Si B cambia a 1, el LED sigue encendido. Si A cambia a 0 y B se mantiene en 1, seguirá encendido. Entonces solo se apagará cuando A y B sean 0. Ahora comprobaremos la regla 12 utilizando una compuerta OR y una compuerta AND. La regla 12 nos dice que A más B por A más C es lo mismo que tener A más la multiplicación de B por C. Lo comprobaremos ahora físicamente mediante su tabla de verdad. Como su tabla de verdad es muy grande, solo comprobaremos las 4 más importantes. Una de las más importantes nos dice que si en la entrada de C, en la entrada de B y en la entrada de A tenemos un 0, el foco no prenderá. Ahora, si cambiamos la entrada de B a 1, el foco sigue sin encender. Ahora, si cambiamos la entrada a C a 1, el foco encenderá. Ahora, otra importante es que si tenemos en la entrada de B y C 0 y en A tenemos 1, el foco también encenderá. Si regresamos la entrada a 0, el foco se queda apagado. Con esto comprobamos la regla 12. Ahora comprobaremos la reducción del circuito número 1.
Este es el circuito original, donde tenemos una entrada A, una entrada B y una entrada C, y una salida que va a un LED. En este momento, la entrada A es 1, la entrada B es 1 y la entrada C es 0, y tenemos un 0 en la salida. De igual forma, en el circuito simplificado tenemos una entrada A, una entrada B y una entrada C, que también se encuentran en 1, 1 y 0, y tenemos una salida en 0. Ahora si cambiamos la entrada B a 0, tenemos un 1 en la salida. De la misma forma, si cambiamos la entrada B a 0, tenemos un 1 en la salida. Ahora, si movemos la entrada C del circuito simplificado a 1 y la entrada B a 1 y la entrada A a 0, tenemos un 1 en la salida. Ahora de igual forma, en el circuito completo, tenemos también un 1 en la salida. De esta forma, comprobamos que el circuito completo y el circuito simplificado cumplen la misma función. Ahora compararemos los circuitos de la tarea número 13, donde tenemos el circuito completo con sus respectivas entradas A, B y C, y el circuito simplificado con las mismas entradas A, B y C. Notamos que en el circuito completo tenemos en la entrada A 1, en la entrada B 0 y en la entrada C 1, y obtenemos un 0 en la salida. Por esa razón el LED no enciende. De la misma forma, en el circuito simplificado tenemos un 1 en la entrada A, 0 en la entrada B y 1 en la entrada C, y observamos que sucede lo mismo con nuestro LED. Ahora bien, si cambiamos la entrada a 1, si cambiamos la entrada a 0, obtenemos un 1 a la salida. De la misma forma, si cambiamos en nuestro circuito simplificado a 0, nuestro LED también encenderá. Ahora bien, si volvemos a cambiar nuestra entrada C a 0, y de la misma forma en el circuito completo a 0, observamos que sucede lo mismo en ambos circuitos, lo que quiere decir que ambos circuitos son equivalentes y por lo tanto está comprobado. Ahora comprobaremos el teorema de Morgan 1, en donde nos dice que la multiplicación de x por y testada es lo mismo a tener la suma de x testada más y testada. Lo comprobamos en el circuito teniendo x y y. A x la tenemos en 0 y a y la tenemos en 1, y obtenemos en la salida de ambos circuitos un 1. Ahora bien, al cambiar x a 1, tenemos un 0 en la salida para ambos circuitos. Ahora si cambiamos y a 1, tenemos una salida de 1 en ambos circuitos, por lo que comprobamos que ambos son equivalentes. Ahora comprobaremos el teorema 2 de De Morgan, el que nos dice que la suma de a más y testada es equivalente a x testada por y testada. En este momento tenemos ambos circuitos conectados y tenemos un 1 en la entrada y un 1 en x y un 1 en y en ambos, y en ambos nos da una salida de 0. Si cambiamos x a 0, vemos que los dos tienen una salida en 1.
Si cambiamos y a 0, ambos siguen teniendo una salida del 1. Y si cambiamos x a 1, ambos siguen teniendo una salida en 1. Por lo tanto, los circuitos son equivalentes y se comprueba el teorema 2 de De Morgan. Como conclusión, más que nada aprendimos a reducir los circuitos en base a reglas y los teoremas mostrados en esta práctica. La ganancia es que no tendremos que usar muchas compuertas o cable, etc. Con esto de reducir los circuitos se evitará este tipo de cosas, más que nada ahorramos tiempo. Estas reducciones son muy eficaces y un poco menos laboriosas en la práctica.